¿Listo? Ya empezamos la grabación, así que les doy a todos una cordial bienvenida, chicos. Quiero preguntarles, ¿vieron el video? ¿El video de la clase anterior? Sí, claro, profe. Que yo se los coloqué y cómo les fue con la actividad. Y bueno, sobre eso es que vamos a solucionar las dudas ahorita. Pero entonces vamos a arrancar con la primera de AUX y es cómo utilizar la parte del filtro. Entonces regálenme un instante y ya mismo les comparto. Entonces, qué pena, usted sí me va a dar otros 2 minuticos para yo ver si puedo subir esa cosa. Sí, sí, tranquilo. Sí, sí. Ah, ok, es que ya estaba asustado. Gracias, thanks. Profe, yo creo, no sé, bueno, yo te escribí preguntándote sobre una de las preguntas porque estaba confundida, pero, pues, logré hacerlas ambas y creo yo que me quedaron bien, pero pues, no sé. Buenas tardes para todos. Profe, está silenciado. Micrófono apagado. Buenas tardes. Buenas tardes, Francisco, ¿cómo estás? Bueno. Listo, entonces voy a mostrarles un ejercicio donde podríamos utilizar el filtro. Entonces, imagínense que vamos a calcular las ventas, voy a colocar aquí en venta lo mismo que hemos hecho siempre, y es que el formato lo hemos colocado como de contabilidad. Ok, listo. Entonces, supongamos que vamos a mirar aquí las ventas, no sé, las ventas de ciudad y año, porque les dije ahorita, por ejemplo esto. Listo, por ejemplo esto. Entonces resulta que por alguna razón, estas son las ventas que se dieron en el 2009, ¿sí? Para cada una de las ciudades. En el 2010 para cada una de las ciudades. Pero suponga que usted solamente quiere calcular las ventas, pero no de todos los electrodomésticos, sino de algún electrodoméstico o de algún grupo de electrodomésticos. Entonces el electrodoméstico lo lleva a filtros, ¿sí? Y aparece acá arriba. Entonces usted acá en filtros dice, bueno, yo quiero que toda esta tabla que está aquí sea una tabla, pero específicamente de algunos electrodomésticos, no de todos los electrodomésticos. Profe, ¿puedes hacerle zoom, porfa? Sí, claro, puedo hacerle zoom. Es que me aparece la pantalla, su cámara, pero la del Excel no me aparece, o sea, me sale pequeñita, no sé qué hago. ¿Será que me salgo y vuelvo a entrar o qué? ¿Cómo les aparece a los demás estudiantes? Me Normal. parece bien, profe. Bien, profe. Entonces sí sería bueno de pronto que hicieras el ejercicio que acabas de mencionar, Francisco. Ah, bueno, pero lo voy a reiniciar. Ya entro. Y cuando dice que nuestro Dios bendijo ese día de reposo y lo santificó, es porque no se trata de un día común y corriente. Es porque se trata de algo muy importante o de alguien Profe, está silenciado. Silenciado, profe. Gracias, muy amables por hacerme caer en cuenta. Bueno, chicos, ¿ahí sí están viendo bien todos? Sí. Sí, profe. Bueno, entonces resulta que yo quiero saber las ventas que hubo en cada año, ¿sí? Por las diferentes ciudades. Pero resulta que no me interesan las ventas de todos los artículos, sino que me interesan las ventas de algunos artículos en especial, ¿sí? Específicamente algunos artículos. Entonces, si esa es la necesidad que tengo, entonces voy a colocar electrodomésticos, ¿sí? Así
como les acabo de mostrar, arrastro electrodoméstico y lo llevo aquí a Muy bueno. muchos. Muy buenas noches. Y entonces yo puedo seleccionar aquí dentro de los electrodomésticos el que yo quiera. Por ejemplo, yo quiero ver cuál ha sido la venta, por decir algo, de, no sé, de todos, excepto, no me interesa lo que tenga que ver, por ejemplo, con cocina. Por ejemplo, a ver, ¿qué tiene que ver con cocina? Estufa, horno microondas, lavadora de platos, licuadora, nevera, olla arrocera, olla picadora. Listo. No me interesa lo de cocina, me interesa todos los artículos excepto los de cocina. Secadora. Secadora, secadores de cocina. No. Secador. Decía secadora, pensé. Listo. Entonces vamos a darle aquí a aceptar. Y entonces si ven que se modificaron los valores, quiere decir que aquí está haciendo el ejercicio de mirar cuál es la venta anual, ¿sí? Para cada una de las ciudades, pero solo está teniendo en cuenta los que le dijimos acá arriba. Solo estos, ¿sí? O sea que dejamos por fuera todos los que tenían que ver con electrodomésticos de cocina. Entonces, en ese orden de ideas, chicos, yo el filtro, digamos que es una herramienta muy importante cuando me piden una información para algunos, no para todos, o para uno solo. Yo necesito saber cómo fueron las ventas de cada año en todas las ciudades de algunos, solamente de, no sé, de neveras, por decir algo, de neveras. Entonces, estas son las ventas exclusivamente de neveras, de nada más. ¿Listo? Entonces, para eso se utiliza la parte que ustedes ven aquí de filtros. ¿Sí? Nos permite filtrar lo que la tabla dinámica va a trabajar acá donde yo le estoy diciendo la tabla dinámica que me haga la organización que sea pertinente. ¿Sí es claro para todos? Sí, profe. Sí, profe. ¿Y Aux también, que tenía la pregunta? Sí, ya, gracias, profe. Aux. Listo, entonces quedo atento a qué otra inquietud de pronto tienen para poder ayudarles a satisfacerla. Disculpe, profesor, yo tengo una pregunta en cuanto a la tabla dinámica. Sí, esta es una tabla dinámica, dime. Cuando tiene más de la pregunta o cuando la operación a realizar tiene más de dos criterios, ¿no? 3 o 4, ¿uno cómo acomoda en la tabla dinámica de eso, profe? Yo tenía inquietud. Es una muy buena inquietud. La respuesta es que usted puede acomodarlo como crea que queda mejor. ¿Sí? Lo importante es entender cómo lo acomodó. Me hago entender. O sea, voy a mostrarles ahorita un ejemplo. Supongamos que aquí tenemos las ventas. Voy a quitar el electrodoméstico porque ya no necesito filtrarlo. Pero digamos que tenemos las ventas y estamos utilizando el criterio de año y el criterio de ciudad. Pero suponga que también vamos a utilizar otro criterio. Vamos a utilizar el criterio distribuidor. ¿Listo? Profe, una pregunta, o sea, uno no se tiene que basar como en la pregunta que estás realizando para poder acomodar la tabla dinámica, porque cuando tú le das la fórmula de buscar, lo que buscas es por fila. ¿Sí? ¿No me entendés? Sí, eso es correcto. Entonces, o sea, se acomoda según lo que usted si usted me pregunta. Si usted que me pregunta, yo se supone que tengo que calcularle una ciudad, o sea, que me pregunte cuál fue la ciudad que más, o sea, no sé, el valor de tal ciudad, pero lo que va aquí en fila siempre es como el resultado, ¿no? No necesariamente. Necesariamente. ¿Por qué? Porque nosotros hicimos en la clase pasada un ejercicio donde aquí abajito calculábamos el máximo, ¿recuerdan? Ajá, sí, por eso. No sé, por eso. Pero es que uno, digamos que tiene la potestad de acomodarlo como quiera. Esa es una buena manera, como yo se los expliqué, y como hicimos el ejercicio, es una muy buena manera. Pero no es la única. Ahora, no es la única. Otra manera puede ser de que yo puedo buscar acá. ¿Sí? Así como utilicé el máximo para buscar entre estos, es correcto, okay, que lo puse aquí, yo podría poner acá y poner el máximo para buscar entre estos. Y también me funciona. O sea que no es, ¿cómo les digo? ¿Es bueno hacerlo como lo hicimos en clase? Sí, es bueno, por eso... Sí, pero igual, o sea, pero igual siempre tienes que tener en cuenta que lo que vas a buscar, o sea, la respuesta tiene que dar iniciando. ¿Sí me hago entender? Sí, de hecho, digamos que todo ejercicio depende de qué me piden, básicamente qué me piden. Solo que dentro de lo que me piden,
tengo alguna libertad para organizar las cosas. Por ejemplo, si a mí me están diciendo, yo necesito saber las ventas de cada ciudad por año, por ejemplo, pues esta forma sirve porque me está diciendo, sí, cuál es la venta de Barranquilla, de Bogotá, en el año 2009. Si yo lo hago al contrario, sí, voy a cambiarlo, ¿sí? Esto, aquí está en el otro orden, esto me responde también a esa inquietud. Pues sí, también me responde esa inquietud porque mire que aquí está el año 2009 y aquí tengo la venta de Barranquilla, de Bogotá, de Bucaramanga, Cali, Cartagena, Manizales, Medellín. Entonces tengo la venta de cada ciudad en el año 2009. Tengo la venta de cada ciudad en el año 2010, tengo la venta de cada ciudad en el año 2011, 2012 y 2013. Entonces, miren que lo organicé de otra manera. ¿Por qué de esta manera, como lo organicé ahorita, no es como tan sugerible o por qué no me gusta mucho? Queda muy ancha. Queda muy ancha. Básicamente es una cuestión de estética, ¿sí? Queda muy ancha. Entonces yo tengo que estar corriendo a lo ancho para poder estar viendo todo. Entonces desde ese punto de vista yo preferiría colocar ciudad abajo y año arriba porque aquí me queda más estético, me queda en un solo pantallazo poder visualizar. Es más fácil bajar si hay muchos, ¿sí? Que correr hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces básicamente uno ha elegido aquí la manera de organizarlo más por estética que por otra cosa. Porque de cualquiera de las dos se pueden hacer las fórmulas para lo que me pidan. Ya Pero se vale la otra, ¿cierto, profe? En mi actividad se vale la otra. Se vale la otra, claro. Podemos organizarlo de esta otra manera y es también válido, ¿sí? Bueno. Ahora, ¿cuál de las dos sugiero yo que ustedes utilicen? Entonces, yo sugiero que ustedes utilicen la estrategia donde quede menos ancho. Donde quede menos ancho, ¿sí? En este caso queda menos ancho si quedan los años en la parte de columna. ¿Sí lo ven que queda menos ancho? Sí. Sí, profe. Entonces, básicamente por eso elijo colocar años en columnas, porque queda más angosto, ¿sí? Elijan para columnas, ¿sí? La variable que quede más angosta. Básicamente esa es como la pauta. Y dependiendo cómo quede organizado, pues ustedes ya hacen la fórmula que requieran. Si la fórmula tiene que ir acá a la derecha, pues entonces hacen el máximo entre estas, por ejemplo. Si tiene que ir entre estas, pues lo hacen así como lo hicimos nosotros. De hecho, eso no marca mayor diferencia más que pues si ya es horizontal o que si es vertical, pero básicamente es casi. Así, profe, ¿cómo así? O sea, yo lo puedo hacer como quiera, o sea, y no cambia si yo, por decir, busco el max de manera horizontal o vertical. Sí, no cambia, pero tengo que saber qué busco, ¿no? Me hago entender. Si la pregunta que me han hecho es, por favor encuentre la ciudad que más ventas tiene en cada año, entonces, digamos, yo tengo que hacer en este caso, según cómo están acomodados los datos, la búsqueda tengo que hacerla aquí entre estos, porque son las ventas de todas las ciudades en el año 2009. Si yo lo hubiera organizado, a ver, al revés, así, entonces resulta que aquí están las ventas de todas las ciudades del año 2009. O sea que en ese orden de ideas, yo tendría que hacer la fórmula aquí a la derecha, para poder que me calculara la ciudad que más ventas tuvo en el mismo año. O sea que yo aquí haría algo como esto, máximo, y marcaría toda la fila hasta aquí, ¿sí? Y entonces me daría, que esta fue la máxima venta, ¿sí? Un año, o sea, en el mismo año, sí, son las ventas en el mismo año, en el 2009, de todas las ciudades. O sea que me está dando la ciudad que más ventas tuvo en el 2009, ¿sí? Pero si lo que me pidieran es, yo quiero saber Barranquilla, ¿en qué año tuvo más ventas? Barranquilla, ¿en qué año tuvo más ventas? Entonces esta, me tocaría que hacer la fórmula acá, ¿sí? Dependiendo de lo que me esté pidiendo, claro. Entonces yo haría la fórmula max aquí, entre estos, porque miren que esta columna es Barranquilla, ¿sí? Y cada uno de estos datos es un año, 2009, 10, 11, 12. O sea que aquí estoy viendo las ventas de todos los años, pero para la ciudad de Barranquilla. O sea que aquí yo puedo, mirando el máximo de estos, yo puedo decir, en Barranquilla el año que se vendió más fue en el año tal. ¿Sí me hago entender dependiendo de lo que me pregunten, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Usted puede organizarlo como quiera y dependiendo cómo lo organice, pues la fórmula la debe construir donde corresponda, según lo que le preguntan. Bueno, yo tengo
otra pregunta. Por lo menos ahí la tabla como está, si le agregamos distribuidor, o sea, si la pregunta me estuviera pidiendo también distribuidor dentro de la tabla, ¿dónde ubicaría yo distribuidor en este caso? Listo, entonces vamos a responder esa inquietud. Bueno, entonces, si me pidieran distribuir, ¿yo qué haría? O sea, ¿cómo lo organizaría yo? Yo lo organizaría ciudad abajo y año arriba, así lo organizaría. Y si tuviera distribuidor, depende de la pregunta. Si lo que me están pidiendo es el distribuidor como detalle, lo haría así, colocando distribuidor debajo de ciudad. ¿Por qué? Porque eso me permite, observen lo que estoy mostrando acá. Entonces observen que yo puedo aquí minimizar, ¿sí? Y entonces ahí yo ya estoy obteniendo, en un instante minimizamos aquí todo, ¿ok? ¿Qué tenemos aquí? ¿Sí? Ya cuando he minimizado todo. Yo tengo las ventas, ¿sí? Del año 2009, ¿sí? Y tengo las ventas de la ciudad de Barranquilla para el año 2009. Pero si yo quiero el detalle de esas ventas, si la quiero en cuanto a cada distribuidor, entonces yo puedo decirle aquí maximícelo, y entonces, aunque estas son las ventas en el año 2009 de Barranquilla, internamente estas ventas son o están distribuidas de esta manera, ¿sí? Este valor para este distribuidor, para este distribuidor, para este distribuidor. O sea, estos son, pues la suma de todas estas ventas da el valor que está aquí. Así que yo lo acomodaría de esta manera, Leonel. Ah, bueno, profe. Y en valores, yo estaba confundido porque yo estaba haciéndole y le estaba colocando valor total en valores. Valor total en valores, sí, aquí está valor total. Tengo yo aquí valor total. Aquí en valores tengo valor total. Ah, entonces sí, bueno, profe, gracias. Bueno, con mucho gusto. Profe, Bueno, para el parcial nosotros podemos utilizar filtros. no. ¿No? No. Ok. No pueden utilizar filtros. Listo, bueno. ¿Qué otras inquietudes tenemos con respecto a estas temáticas para que podamos como que quedar claros y que todo el mundo, digamos, entienda bien, digamos, las inquietudes que todavía presenten? Profe, yo quería hacerte como un comentario y como una pregunta a la vez. Adelante, yo escucho. Con el punto 4 y con el punto 8 que decía opcional, yo hice el 4, pero entonces se me demoró tanto, se me demoró horrible. Por ahí una hora y algo, nada más en filtrarme, por llamarlo de alguna manera, los subtotales, y para quitarlos todos, por ahí otra hora. Cuando fui a hacer el punto 8, ay, Dios mío. Ya quedó dormida. Ese sí que me dolió la cabeza. Anoche me quedé como hasta la 1 y pico esperando a que eso terminara, porque nada, y de hecho nunca terminó. El primero me estaba quedando dormida. Entonces yo lo dejé así, y esta mañana que revisé, yo creo que se me había como bloqueado, y supuestamente yo ya había hecho el punto 8, pero cuando quité todos los subtotales, cuando pues le di en quitar todo y volví a revisar después de que cargó, no tenía nada. ¿Eso es normal? Profe, sí, eso es nos pasa normal. lo mismo que Camila, pero nos pasa cuando colocamos en ordenar el valor total. Es la única forma que pase. Si tú colocas ciudad, año, distribuidor, electrodoméstico, todo eso no pasa. Pero si colocas valor total a la hora de ordenar, el computador, a mí se me bloqueó. Cuando uno puso en subtotal. Y ese fue el problema, o sea, pero a la hora de ordenar, el primer paso, cuando tú ordenas, Cami, Sí, a mí me pasó igual. A todos. Eso fue horrible porque se nos traban los computadores y casi que no podemos sacarlo. O sea, fue horrible. Pero es eso. A mí cuando me empezó a dar así de una ley escape y no, yo no seguí. No, ni siquiera la opción me daba, eso se trabó, o sea, decía no responde y no volvió a reaccionar el computador por nada. Yo tuve que reiniciar 3 veces. Entonces,
Profe, eso sí, para el próximo dos truquitos nos avisa, profe, que eso no se debe hacer. Fabián Andrés Vázquez, ¿puede quitar ese fondo que no se le ve el rostro, por favor? Pues puedo y no, pero pues estoy tratando de arreglar la cámara porque es que no funciona, no me deja. ¿Sabes por qué te muestra eso así? Porque te hace falta luz. En la medida en que le coloques una luz que te dé en el rostro, o sea, de frente, ya la cámara ya va a funcionar bien. Sí, ya va a poder hacer la diferencia y entonces se va a ver bien tu rostro, pero como estás con mucha penumbra, entonces por eso no te trabaja. Sí, profe, básicamente a nosotros nos pasó lo mismo, estábamos tratando de evolucionar ese punto, pues cuando se nos quedaba, pensábamos que había una falla en las órdenes que dábamos, seguíamos al pie de la letra las instrucciones, pero pues cometía ese error. Y pues ahí patinamos bastante tiempo. Lo otro que quería preguntar es, bueno, fue lo que acaba de decir Daniel, como lo de ese valor total, o sea, el valor total no tiene que ir nunca entonces, simplemente Sí, no. son las demás. Sí, el valor total Pero no nunca va. van a ordenar, profe, ¿cierto? Sí, claro que no. Cuando ustedes, recuerden que el primer paso que ustedes hacen es primero ordenar los datos. Y ustedes utilizan varios criterios para ordenar, primero, segundo, tercero. El último criterio por el que ordenan ese es el que van a tener en cuenta para colocar en el subtotal de primero. Si se equivocan y ahí colocan uno como, por ejemplo, valor total, yo le doy. Hasta ahí llegó. Pero, profe, ¿eso pasa porque a la hora de que le damos en el subtotal también le damos a seleccionar valor total o por qué ocurre eso? Porque le damos allí en el subtotal, le damos a ordenar por valor. O sea, para cada cambio lo primero, para cada cambio ahí no puede ir valor total. Si allí va valor total, mejor dicho, ya no hay nada Si que va hacer. abajo, si va en la última opción, que En la siempre de va valor chulear, total. en la de chulear, sí. Allí sí. Pero en la primerita, que es para cada cambio No, pero es que, jamás en la profe, vida. ahí no la pusimos, es que ni siquiera ahí la pusimos, ahí colocábamos No. ciudad y luego abajo se dejaba valor total, y a la hora de que eso funcionara, nunca dio. Cuando sucede eso, lo que pasa es que sí, déjenme les explico. Cuando sucede eso y ustedes han hecho bien el ejercicio, quiere decir que arriba no han colocado valor total, sino que han colocado el último criterio por el que ordenaron, que por ejemplo fuera ciudad. Entonces ahí lo que quiere decir es que hay muchos datos, ¿sí? Y Excel está haciendo un proceso muy largo porque tiene mucha información. Entonces ahí lo único que hay que hacer es dejar que el computador trabaje hasta que acabe. Ahora, dependiendo del computador, es posible que algunos computadores se demoren más, otros se demoren menos, y es más, si tienen poca memoria RAM, es posible que no terminen y se bloqueen y ya saquen un error y ahí aborten. Porque llega el momento en que consume tanta memoria RAM que no puede continuar. Si su computador tiene poquita memoria RAM y está haciendo un ejercicio de esos, eso le va a pasar. ¿Sí? Si su computador tiene bastante memoria RAM y es un computador más o menos rápido, pues se demorará, pero terminará. ¿Sí? Aunque se tarde mucho, terminará. Entonces yo por eso los puse como opcional, porque pues yo no puedo pretender que todo el mundo tiene que tener un buen computador, que sea rápido, con mucha memoria RAM. No, pero es que se lo hicimos con el segundo punto. No, pero en el segundo no pasa eso. No, es que teníamos un error, o sea, pensamos... O sea, en el segundo se nos pasaba que teníamos valor incluido. ¿ya? Sí, pero era porque no, o sea, cuando le hacíamos el subtotal, no salía como resumido como queríamos. Entonces pensamos que teníamos que agregarle el valor total. Ahí fue que nos pasó eso y de ahí para adelante, pues obviamente no se hizo más. ¿Quieren que hagamos un ejercicio, un igualito aquí para que todos lo vean o qué? El más largo. Sí, el más largo. El más largo no, porque el más largo se va a quedar la máquina un montón de tiempo haciendo. O sea, podemos hacerlo, pero digamos, no decirle al computador arranque, porque ahí se me va a quedar un 15 minutos, 20 minutos o no sé cuánto. Profe, y con tabla dinámica también. Profe, pero que sea esos que dice cuáles son las ventas tal que te pidan por un valor específico de sacar, o sea, como filtrar. Sí, profe, que sea con valor. Que uno tenga que ir allá y sacar el máximo. Y... Bueno, eso. Entonces hagámoslo más fácil. Díganme cuál hacemos. ¿Ya? El 4. Hagámoslo con el punto 2, que es fácil y rápido. No, el 4, que hay más puntos que los quiero sacar. En el 4. 3.
No hagamos los opcionales, porque los opcionales Sí, se va a quedar allí demoramos. pensando mucho. Hagamos Dos. cualquiera que no sea los dos opcionales. No porque no se puedan hacer, no, es porque nos va a consumir mucho tiempo ahorita y la idea no es que la máquina quede bloqueada un montón de tiempo y no aclarar las dudas. Entonces elijan cualquiera menos los opcionales. El 2. Bueno, regálenme El un dos. instante, yo voy a entrar a 10. Voten por el 2. Necesito saber si el 2 me queda bueno. Listo, entonces el número 2, ¿me dicen? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Vamos a hacer el 2. Vamos a hacer el número 2. Bueno, chicos, entonces voy a abrir acá una nueva hoja, voy a pegar aquí la pregunta y entonces la pregunta dice, ¿cuál es el distribuidor que tiene mayores ventas por ciudad? Muy bien, entonces lo primero que, bueno, ¿quiere que lo hagamos por dónde? ¿Por subtotales o por tabla dinámica? No, profe, primero en tabla dinámica porque como eso te abre un Excel nuevo, allí hacemos el subtotal. No, pero yo quiero que, yo quiero que que lo hagamos por uno, o sea, yo pedía que lo hiciéramos por uno solo y después por otro solo, o sea, no mezclándolos. Ah, bueno, entonces por donde quiera. La tabla dinámica que es como más galletudo, porque ya sus totales, pues que es mi concepto, ¿no? No utilicemos los dos. O sea, primero uno y luego el otro. Sí, Eric. Hagamos los dos. Entonces hagamos los dos. Está bien. Entonces hagámoslo primero por subtotales, si le parece. Entonces necesitamos hacer el ejercicio primero, si lo hacemos por subtotales, primero tenemos que ordenar por ciudad, ¿sí? Y después tendríamos que ordenar por qué más. ¿Por distribuidor? Es correcto. Ciudad Es y correcto. Es correcto. Entonces aquí mucho con ventas. las dos variables son distribuidor y ciudad. Esas son las dos variables. ¿Listo? Muy sencillo. Por ciudad y por distribuidor. Listo, entonces vamos a hacer eso. Entonces, ciudad y distribuidor. Entonces voy a decirle aquí, datos, ordenar, el primer criterio es ciudad, el segundo criterio distribuidor. Como el segundo criterio fue el distribuidor, entonces acá en su total voy a decirle para cada cambio en distribuidor, porque fue la última variable por la que ordené. Dejo aquí suma y aquí debe estar el chulito solo en valor total. Listo, aceptar. Ahí lo está haciendo. Acá pueden ver la rayita, ya está cerca de terminar. Listo, terminó. Entonces me paro en el 2. Recuerden que fue distribuidor, ¿sí? Y el otro criterio fue ¿cuál? Ciudad. Entonces me paro en la primera celda vacía de ciudad, es la celda B81, entonces escribo igual B80, ¿sí? La copio y sombreo toda esa columna hasta el final, hasta aquí, le digo alt coma y derecho y voy a pegar función y ahí ya me quedó. Entonces voy a sombrear ciudad, distribuidor y valor total. ¿Sí? Le voy a decir aquí alt coma, lo voy a copiar, lo voy a pegar aquí, vamos a pegarlo aquí y observo que tengo varias columnas que no necesito, todas estas. Entonces estas columnas que no necesito voy a eliminarlas, sombreo el rango que está entre las columnas que sí tienen datos, clic derecho, eliminar, las corro hacia la izquierda, ¿sí? Y después de eso entonces voy a quitar
buscar aquí lo de total. Entonces para eso voy a sombrear todo este rango. Le digo control B mayúscula, recuerden, control B mayúscula, y le voy a decir, voy a reemplazar la palabra total espacio por nada. Reemplazar todos. ¿Listo? Y entonces la pregunta decía, ¿cuál es el distribuidor que tiene mayores ventas por ciudad? Entonces resulta que aquí tengo este grupito que es de la misma ciudad. Este grupito es de la misma ciudad. Entonces, ¿cuál es el que tiene mayores ventas? Entonces, miren, yo puedo decir aquí que me calcule el máximo valor de este rango hasta aquí, porque este rango es el de la misma ciudad. Entonces, el mayor valor es este. ¿Sí? Entonces, yo puedo decirle, bueno, yo quiero ahorita buscar ese valor. Entonces, voy a decirle aquí, bueno, listo, este es el valor que voy a buscar, pero resulta que yo necesito, cuando lo encuentre, saber cuál es la ciudad. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Cuál es la ciudad? Sí, señor. Y bien. Pero cuando yo le voy a decir que lo busque, yo tengo que decirle que lo busque en este rango, porque mire, este número salió de uno de estos, es el más grande de uno de estos. Entonces yo necesito al lado derecho una ciudad. Entonces es muy sencillo, pues voy a hacer algo muy sencillo como alguna vez lo había hecho, y es colocar las ciudades ahí al ladito. Ah, no, perdón. Profe, es el distribuidor porque estamos averiguando el distribuidor. Muchas gracias. Es el distribuidor, es correcto, muy amables. Es el distribuidor. Entonces ahí ya puedo hacer la búsqueda, ya puedo decirle, mire, voy a hacer la función buscar B. ¿Qué voy a buscar? Este valor, porque este valor es el mayor. ¿Sí? ¿Dónde lo voy a buscar? Pues lo voy a buscar aquí donde están los valores y lo corro a la derecha para que cuando lo encuentre yo le diga, vea, tráigame lo que está en la columna 2, o sea, el distribuidor. ¿Listo? Punto y coma. 2. Falso. Y coma, falso. No. Entonces, aquí ya quedó la respuesta. Yo lo puedo concatenar si quisiera, o sea, para que me quede en una sola celda. Y ya. Entonces, aquí, por ejemplo, yo ya tengo que en Barranquilla, ¿sí? La máxima venta fue del distribuidor El Éxito y fue esta venta. Entonces, yo podría concatenar eso, ¿sí? Perfectamente, concatenar. Concatenar. Entonces, yo puedo decir, por ejemplo, ciudad, entre comillas dobles, recuerden que es un texto, ciudad, punto y coma. Entonces, la ciudad, ¿cuál es? Pues está aquí, Barranquilla. Punto y coma. Ahorita puedo escribir distribuidor, punto y coma. ¿Y cuál es el distribuidor? El que ganó, el éxito. Punto y coma. Y ahora puedo escribir valor. Y el mayor de todos. Entonces me escribe esto que ven aquí. ¿Sí? Entonces, ciudad, Barranquilla. ¿Sí? El máximo vendedor en Barranquilla fue El Éxito. Y vendió este valor. Eso sería. Lo que pasa es que uno tendría que repetir esta formulita que acabamos de hacer aquí del máximo y del buscar. Tendría que repetirla después para Bogotá. ¿Sí? Pero una pregunta, ¿y si en el trabajo yo no le puse a cada uno el buscar, sino que simplemente lo señalé con color rojito? Pues está incompleto porque... Pero en la parte de arriba sí estaban los valores y pues concuerda con la tabla dinámica. Sí, yo entiendo, pero pues está incompleto porque como la pregunta es muy clara y me dice cuál es el distribuidor que tiene mayores ventas por ciudad, entonces, pues ¿cuál es? Es este, El Éxito. Sí, para la ciudad de Barranquilla es El Éxito, esa es la respuesta. Entonces digamos que quedó casi que a un pedacitico de acabar el ejercicio, pues. Le quedó faltando el centavo para el peso, digámoslo así. Pero en general está bien, o sea, está pues hecho correctamente, solamente que pues la idea es que cuando les hagan una pregunta ustedes la contesten, ¿sí? Y pues muestren específicamente pues cuál es la respuesta. Entonces, bueno, hagamos el ejercicio para la segunda, simplemente como para cogerle el tiro. Una pequeña pregunta, profe. Ya, Francisco, ya te atiendo, dame un momentico.
Entonces voy a hacerlo ahorita para Bogotá. Entonces voy a calcular otra vez el máximo de entre los que están aquí para Bogotá. Aquí se me escapó uno. Aquí se me escapó uno porque este va hasta aquí abajito. Este también. Listo. De este mayor, ahorita lo voy a decir entonces, buscar B, este valor. ¿Dónde lo va a buscar? Pues en este ranguito donde es Bogotá. Profe, te quedó faltando todavía ese, variedades Sí, más. ya lo voy a colocar. Y columna 2 y falso. Listo, me quedó faltando aquí todavía este. Muy bien. Y entonces, para la ciudad de Bogotá, ¿sí? El distribuidor que tuvo mayores ventas fue el distribuidor Variedades Calfa. Y vendió 677.188.000. ¿Listo? Esta sería la respuesta para la ciudad de Bogotá. Y así para cada ciudad. Entonces, ¿cuántas respuestas hay? Pues una por ciudad, porque como hay que encontrar el distribuidor que más vendió en cada ciudad, entonces sería tantas respuestas como ciudades hay. Adelante, Francisco. ¿Qué pregunta tienes? Para poder copiar allí los datos que me resultaron, usted le dio primero seleccionar, después al coma y después sí control C, ¿no? Para copiar esa tabla, la tablita pues que me surgió después de haber dado los subtotal. Sí, yo cojo y sombreo toda esta y le digo al coma. ¿Sí? Después le digo copiar, control C, entonces se ven como estas culebritas allí. Y después vine acá y acá le di pegar y eliminé las columnas que estaban vacías, las que no tenían información, esas las eliminé. Okay. Y entonces me quedó este grupito, ¿no? Ciudad, distribuidor y el valor. Sí, es que a veces lo había hecho mal y no me copiaba tal cual como usted le sale. Ok, entiendo, está bien. Una pregunta. Voy a utilizar algo, chicos, para que utilicemos un poco más el orden. Levanten la mano, ¿listo? Levanten la mano y yo les voy dando paulatinamente la palabra para que no nos estrellemos tanto al querer hablar varias personas al mismo tiempo, ¿listo? Entonces, voy a colocar esto aquí. Ok. Y entonces, vamos con Eric, que tiene la mano levantada. Adelante, Eric. Listo, profe. Buenas noches. Bueno, inicialmente veo que esa que esa fórmula de buscar B, como que busca simplemente de izquierda a derecha, ¿cierto? Por eso usted le pone el listado de las comercializadoras a la derecha y lo copia otra vez allí, ¿cierto? Pues después afuera de la tabla. Sí. Pero, ¿qué pasa si yo pongo, o sea, toda esa columna de valor total, la primero pongo de primera? Ya no necesito hacer eso, ¿verdad? Correcto, no necesitas hacer eso. Está bien. Está muy bien. Gracias. Con mucho gusto. Bueno, Alejandro García, dime cuál es tu pregunta o comentario. Profe, yo le tengo dos preguntas. Primera. Una, pues que no me quedó muy clara, era que si teníamos que hacer los 8 puntos con ambas cosas, o sea, con el subtotal y con las tablas dinámicas, o cada una se tenía que hacer con una de ellas. Bueno, esa es la primera pregunta, entonces la respuesta a esa pregunta es la siguiente. Voy a copiarles como decía el enunciado y eso nos da la respuesta. Entonces, el enunciado decía así: estudiantes de Excel avanzado y hoja de cálculo avanzada, por favor, desarrollar las siguientes preguntas utilizando tanto la estrategia de subtotales como también la de tablas dinámicas. Entonces, la idea era que cada ejercicio se hiciera por ambos métodos para que usted pudiera comparar que le quedó bien, porque por ambos métodos le tiene que dar igual, ¿sí? Y la opcional no era obligatoria y esta tampoco era obligatoria. O sea, los que no hicieron la 4 y la 8 no pasa nada. Tranquilos, esa no era necesaria. Esa era para el que hubiera querido solamente. ¿Listo? O sea que si usted hizo del 1 al 3 y del 5 al 7 está perfecto. ¿Sí? Eso es lo que yo pedía. ¿Ya? El que hizo los opcionales está muy bien, pero pues no era obligatorio para todo el mundo, solamente el que lo quisiera hacer. Bueno. ¿Cuál es la segunda pregunta? Vuelve por favor a donde estabas,
¿Sería aquí, tal vez? ¿O mejor aquí? No, en la de subtotales. En la de subtotales. Ahí. Ahí. Profe, no hay una forma de yo copiar las fórmulas que están arriba y ponerle, por ejemplo, que en vez de que siga el siguiente número, se salte 10 números, por ejemplo, o es imposible. Entiendo bien, explícame mejor tu pregunta, a ver si te O sea, copiarlo con el puntico de abajo, no sé si me entiendes. Y que abajo no se salte como al siguiente número, porque como son varios números que estamos cogiendo, no se salte al que sigue de abajo, sino a los que siguen de abajo, después de los que habíamos seleccionado en la primera fórmula. No sé si me di a entender. No, yo la verdad no te estoy entendiendo. A ver, ¿me estás hablando de esta fórmula? No, en las de subtotales. O sea, hacer lo mismo que hiciste ahí, pero hacerlo en la de subtotales. Por eso, esta es la hoja. No, ya No, en cuando la dio el otra. resultado, profe, cuando le dio el resultado. ¿Quién está? Sí. ¿Aquí en esta? Ajá. Vuélveme a decir entonces mirando esta, a ver, yo trato de entender. O sea, por ejemplo, para hacer el máximo, digamos que para hacer el máximo se cogen los primeros 11 números, ¿no? Entonces yo quiero copiar y pegar esa misma abajo, pero que me cuente del número después del 11 hasta el 22. ¿Me doy a entender? Profe, no hacer la fórmula una por uno por ciudad, sino que con la primera que yo haga la pueda copiar en las otras. ¿Sí? Ah, ya te entiendo. Pues no, digamos que no, sí se puede hacer, pero no es muy, ¿qué te digo yo?, preciso, dependiendo de la siguiente circunstancia que te voy a contar. Es posible que para la ciudad de Barranquilla, ¿sí? Digamos que esas son los distribuidores que vendieron, ¿sí? Pero es posible que para la ciudad de Bogotá no sean los mismos distribuidores, ¿ya? Por lo tanto, no necesariamente va a suceder que si aquí, por ejemplo, tenemos 12, que en todos haya necesariamente 12. ¿Sí? En este caso, también hay 12 aquí. Pero podría pasar que yo me encuentre fácilmente por ahí con alguno que no sean 12, sino que sean más, 18. Y otro con que sean menos, 4. Entonces, digamos que ese ejercicio estaría sujeto a los datos como tal. Y como los datos no sé con qué me voy a encontrar, entonces no puedo suponer que para todas las ciudades van a tener ventas la misma cantidad de distribuidores. ¿Me hago entender? O sea, los saltos de los que me estás hablando, no puedo suponer que para todos los ejercicios que yo vaya a hacer sean 10 celdas, por ejemplo, 10 posiciones, 10 posiciones, 10 posiciones, pues no puedo suponer eso, porque pues de pronto la información que está en la tabla hace que, por ejemplo, en una ciudad, en Montería ya no hay 12, hay poquitos, hay 6, entonces pues ahí me quedaría mal. Entonces digamos que generalizar eso no convendría porque depende de los datos, Bueno, gracias. Bueno, con mucho gusto. ¿Hincapié? Sí, profe. Mi pregunta era que cómo es que va el orden cuando uno va a acomodar la tabla. O sea, ¿puede subir, por favor? Sí, claro, con mucho gusto. Acá. Sí, o sea, digamos ahí dice cuál es el distribuidor que tiene mayores ventas por ciudad. Entonces, a yo organizar la tabla, ¿también lo hago desde atrás hacia adelante? Sí, sí, correcto. O sea, primero utilizo ciudad y por último utilizo distribuidor porque ciudad es digamos que el principal. Sin embargo, hay algo muy importante que comentó Eric hace un momento en la pregunta que hizo, y es que como la función que estamos utilizando siempre debe buscar, digámoslo así, y después va a traer un dato que está a la derecha, entonces en el sentido de acomodarlo aquí, podría ser muy apropiado acomodar primero la columna valor, porque voy a buscar por ella, dejarla de primera, ¿sí? Y de pronto dejarlo en el sentido contrario al que normalmente está, o sea, dejar primero valor, después dejar distribuidor y por último dejar ciudad, en el sentido de que las búsquedas aquí serían un poco más sencillas, ya no habría que hacer, por ejemplo, esta estrategia.
que eso es lo que comentó ahorita Eric. Pero se puede hacer si uno lo quiere y si no lo quiere hacer, pues no lo hace. O sea, finalmente es como una cuestión de cómo quiero yo, cómo creo yo que queda mejor. Pero independientemente si es el uno o es el otro, la respuesta sí tiene que ser la correcta, ¿no? Ok. Por cual, pues, o sea, en qué orden lo quiera poner, la correcta respuesta sí tiene que estar. Esa sí debe coincidir. Bueno, profe, muchas gracias. Ok, quiero aprovechar ya le voy a dar la palabra a Daniel. Por favor, bajen la mano cuando ya les he resuelto la pregunta. Profe, yo no sé cómo bajar la mano. Bueno, entonces, ¿Cómo lo subiste? abajo donde está participantes, al lado de... Ah, ya, listo, ya. Gracias, Daniela. Bueno, ok. Entonces, antes de continuar con las dudas, quiero decirles algo, chicos. Los resultados de las actividades que estamos haciendo acá en Excel, yo califico, básicamente son los resultados, muchachos. Obviamente yo tengo que ver que el resultado esté correcto y una vez valido que el resultado es el correcto, entonces lo que hago es validar que digamos que llegó al resultado por un proceso apropiado, o sea, por que la fórmula esté correcta, o porque hizo la tabla dinámica bien hecha, o porque calculó pues apropiadamente con subtotales el ejercicio como había que hacerlo. O sea, no puede aparecer el número mágicamente ahí, el resultado correcto, y mi idea cómo será que llegó a eso. No, pues obviamente no. Tiene que haber llegado de una manera y yo tengo que ver cómo llegó. Pero definitivamente lo que sí valido es el resultado. Entonces yo quiero dejarlo en claro, porque podría pasar de que en algún momento algún chico me diga, ay, profe, es que yo tuve un error porque cuando seleccioné un rango, resulta que seleccioné el rango equivocado, se me fueron unos de más, unos de menos, y entonces, claro, a la hora de encontrar el resultado encontré otra cosa. Pero todo está bueno, solamente es ese detallito. Entonces, pues quiero dejar en claro, chicos, que pues sí, es verdad, yo entiendo la situación, pero pues hay que ser muy cuidadosos cuando lo vayan a hacer, porque definitivamente uno lo que tiene que hacer es ver que haya calculado lo correcto. ¿Sí? Si calculó algo incorrecto, independientemente si el error es así de chiquitico o si el error es así de grandotote, da lo mismo, porque el error está, o sea, porque el resultado es equivocado. ¿Sí me hago entender? O sea, no puedo en ese caso, digamos que descartar la parte del resultado e ir a mirar en sí, pues que sabe armar la fórmula. Pues yo, de alguna manera, espero que todos lo sepan armar la fórmula. De hecho, para eso están los videos. De hecho, ustedes pueden volver a ver los videos. De hecho, ustedes tienen acceso a todo ese material. Está grabado para que puedan repasar y todo. Así que, pues, yo necesito, cuando reviso, ver que les dio los valores que son y obviamente que llegaron a esos valores por algún método, pues, correcto. No sé si hay alguna inquietud frente a eso, pero sí quiero dejar eso en claro para que pues, lo tengan presente. Adelante, Fabio, ¿tienes pregunta frente a eso? ¿O quién es? No, sigo yo, profe. No. Sigue Daniel, pero estoy diciendo si alguien tiene algún comentario frente a esto que estoy diciendo. Sí, profe, yo tengo un comentario. Sí, dime. Profe, yo puedo coger y hacer cada respuesta en cada hoja, o sea, copiar la misma tabla y filtrar, hacer los subtotales y colocar la respuesta en otra hoja y adicional, ir copiando la misma tabla y haciendo la respuesta. Y sí, obviamente colocar en cada nombre de la hoja a qué se refiere, como para dejar la evidencia. De hecho yo les pido en el examen que cada pregunta la respondan en una hoja, ¿sí? Y que le pongan como nombre de la hoja solamente un número, el número de la pregunta 3, entonces el nombre de la hoja es un número 3. O sea, por decir aquí, en vez de llamarse hoja 6, si fuera la respuesta a la pregunta 6, pues simplemente un 6 y ya. Con un 6 yo ya sé, aquí está desarrollada la sexta, aquí está desarrollada la quinta, la cuarta. No se pongan a escribir pregunta 6, respuesta 8. No. Solo el número 8, 3, 2, el 1, el 5 y listo. Sí, está muy bien esa alternativa, Francisco. Muchas gracias. Bueno, gracias. Bueno, ¿alguien fuera de Francisco tiene alguna inquietud frente al comentario que acabé de hacer de que yo califico la respuesta y después de ver que la respuesta está correcta, ahora sí veo que se haya llegado de una manera apropiada? ¿Todos lo tienen ya claro? ¿No hay ninguna inquietud? Bueno, entonces ahora sí, adelante, Daniel. Está con el micrófono. Ya.
Profe, yo quería preguntarle, más que preguntarle, proponerle, ay, profe, que por favor, o sea, sí, tuvimos como fallitas, por lo menos yo tuve muchas, y ya sé que pues ese error es como el plazo, pero pues usted que es tan lindo, usted lo podría como alargar hasta el viernes, hasta a las 6 de la tarde, ¿no? Un ¿Qué día cosa? más para corregir los detallitos. No, hasta el viernes es demasiado. Ay, profe, viernes es mañana. Ya, se los alargo hasta las 11:59 de la noche del día de hoy. No, profe, o sea, eso me toma hacer el parcial. No, si ustedes tienen que terminar el parcial antes de las 10. Por eso, profe, ¿y qué? Y termino cansada. Profe, hasta mañana, por favor. Mañana. Profe, en serio. Yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo. Me saturo, me saturo. Sí, profe. O sea, mire. Perdón, pero no le he dado la palabra, sino solamente a Dani. Sí, yo estoy ahogando. Profe, mire, la propuesta es buena. Todos sabemos que cometimos unos pequeños errores, pero los podemos arreglar. Profe, a mí, yo fallé ya lo que le dije y yo ya sé, pero el resto me quedó bien. Entonces déjenme hasta mañana, hasta las 6. Entonces mañana Mañana hasta 6. Mañana hasta las 6, pero de la mañana. No, profe, de la tarde. No, porque está todo el día está trabajando, usted no puede a las 6 de la mañana. Profe, la hora del almuerzo lo hago, pero déjeme, sí, hasta las 6 de la Listo. tarde. Entonces, si a la hora del almuerzo lo hace, entonces hasta las 2 de la tarde. Ay, profe, hasta las 6. 2 de la tarde. Pero no nos deje así, falta la dinámica. Sí, eso. Primero explique la dinámica y hasta las 6 de la tarde. Trato hasta las cerrado. 2, Muchas hasta las gracias. 2 de la tarde. Trato cerrado a las 6, profe. 2 de la tarde. Listo, bueno. Mañana hasta las 2. Mañana hasta las 2. ¿Quién más teníamos aquí? Uy, no, profe, hasta las 6, que esa 4 y esa 8 son larguísimas. No, esas no tienen que hacerla, esa no es obligatoria. Era opcional. Es opcional, eso no, si no la entrega no pasa nada, eso no le va a rebajar nada. Bueno, Aux, sigue con la mano levantada. Profe, siempre tuve dudas en la tabla dinámica. Cuando tenía 4 datos, no sabía dónde ubicarlos en la tabla. Y la otra es cómo pusiste ese fondo blanco a la hoja. Bueno, el fondo blanco como tal a la hoja se pone de la siguiente manera. Ustedes van aquí a donde dice vista, ¿sí? Y le quitan un chulito que dice aquí líneas de cuadrícula, le quitan este chulito y listo. Gracias. Lo de tabla dinámica, ya voy a hacerlo por tabla dinámica, entonces allá aclaramos las inquietudes de tabla dinámica. Listo, veo que nadie más tiene la mano levantada. Aux ya puede bajar la mano. Listo. Bueno. Entonces vamos a hacer el mismo ejercicio, pero por tabla dinámica. ¿Listo? Por tabla dinámica. Entonces, me voy acá, voy a deshacer esto. Voy a deshacerlo, entonces voy a decirle aquí en datos, subtotal, quitar todos. Está deshaciendo el proceso. Eso, ya terminó. Y voy a decirle ordenar por número. Voy a quitar este nivel de ordenar y voy a dejar ordenar por número. Aquí ya están los datos como originalmente se los presenté. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Una tabla dinámica. Entonces vamos a decirle aquí insertar, tabla dinámica. Y vamos aquí entonces a responder la pregunta. Permítanme copiar otra vez la pregunta. Esta es la pregunta. Entonces, ¿cuál es el distribuidor que tiene mayores ventas por ciudad? Entonces, primero que todo vamos a colocar aquí valor total, porque son las ventas. Voy a hacer el mismo tratamiento de siempre, configuración de campo de valor, formato de número, y aquí le voy a decir contabilidad, para que me muestre dinero. Ok, en formato de dinero. Utilizo ciudad y distribuidor. Yo sé que hay menos ciudades que distribuidor, entonces voy a usar ciudad en columnas y distribuidores en filas. ¿O será al revés? No sé, tal vez sea al revés. Voy a intentarlo al revés, a ver. Está como igual, ¿no? Está como
como igual, la verdad. Sí, profe, tienen casi los mismos valores. Es por una de más nomás. Tiene, Creo que Ciudad tiene una de más. ¿Ciudad tiene una de más? Entonces voy a utilizar, si esta tiene una de menos, voy a quedarme con esta y más vale, voy a hacer este ejercicio así. Listo. Bueno, ok. Entonces la pregunta me dice, ¿cuál es el distribuidor que tiene mayores ventas por ciudad? Entonces, si yo quiero hacer la fórmula aquí abajo, necesito que toda esta columna sea la misma ciudad. Si yo quiero hacer la fórmula abajo. Entonces, en ese orden de ideas, voy a modificar esto y voy a dejarlo al revés. ¿Para qué? ¿Para qué lo voy a dejar así? Las respuestas me queden abajo. Para que las respuestas, las fórmulas, tengan que hacerlas aquí abajito y no tengas que hacerlas acá a la derecha. Como están muy largos, como casi parejos, pues hacerlas a la derecha es como más maluco. Entonces, pues voy a dejarlas para que las respuestas las ponga aquí abajo las fórmulas. ¿Puedo volver a hacerlo, porfa, profe? Claro, con mucho gusto. Vamos a deshacerlo entonces. Bueno, ¿sí es claro cómo llegué aquí entonces? ¿Cómo llego a construir la tabla? Sí, profe. Sí, señor. Okay. Sí, señor. ¿Me puede decir de nuevo cómo es que llegó ahí? Claro, con mucho gusto podemos hacerlo, ¿sí? Voy a eliminar esta hoja. Y miren lo que voy a hacer. Estoy parado en la tabla, ¿no? La tabla está ordenada como debe ser, ¿sí? Los datos tal cual como se los presenté. Entonces voy a decirle aquí insertar. Después voy a decirle aquí tabla dinámica, ¿sí? Y después voy a decirle aceptar. Y ya, así llegué aquí. Ahora voy a colocar acá abajo valor, porque me están hablando de ventas, valor de la venta, valor total. Le voy a dar clic en este triangulito y selecciono la última opción, configuración de campo de valor. Allí voy a hacer clic en formato de número y voy a colocar formato de contabilidad. ¿Listo? Voy a decirle aceptar y aceptar. Entonces ya me queda con formato de dinero. Listo. Y la pregunta que tenía decía, era esta pregunta 2. Esta pregunta 2. ¿Cuál es el distribuidor que tiene mayores ventas por ciudad? O sea, que relaciona ciudad y distribuidor. Entonces voy a colocar ciudad aquí en filas, voy a colocar distribuidor acá en columnas para, no al revés, porque necesito por ciudad, o sea, que la columna que me quede sea ciudad. Entonces voy a ponerlos al revés. Así, para que me quede la columna, la ciudad. Para poder calcular aquí la formulita de quién vendió más en la ciudad de Barranquilla, o sea, si es claro para todos, o sea, qué distribuidor vendió más en la columna de Barranquilla. Listo. Entonces aquí voy a colocar la fórmula que para que me encuentre el máximo. Mírenlo, vean, ahí sombreo máximo. Después, cuando yo haga la fórmula buscar, voy a tenerle que dar buscar en este rango, inclusive este de acá que está vacío, porque aquí voy a colocar los primeros, o sea, los nombres de los distribuidores. Entonces, si ustedes ven esto, ¿en qué columna quedarían los distribuidores? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14. 10, 11, 12, 13, 14. Entonces, de una vez me voy a adelantar y voy a poner aquí columna 14 y aquí sería columna 13 y así va disminuyendo para cada una. Bueno, voy a quitarle el signo de pesos porque esto no es dinero. Listo. Entonces, igual y selecciono la celda primera y así para las demás, ¿no? Para poder que tengamos los nombres de los distribuidores. Y la otra fórmula es la de buscar B. ¿Qué voy a buscar? Pues este valor que es el máximo. ¿Dónde lo voy a buscar? Pues lo voy a buscar en este rango, chicos. Arranco con la columna de Barranquilla, pero me voy hasta la derecha, hasta el final, hasta acá, hasta donde están los diferentes distribuidores. Y aquí, el final del rango, miren que el rango arranca en B5 y termina en O16. A O16 profe. Le voy a... Un momento. Profe. Un momento. A O16, un momento, Vladimir. A O16 le voy a poner formato de referencia absoluta para que me quede fija.
Porque cuando yo copio la fórmula hacia la derecha, este final no se debe mover. Pero el inicio sí, porque para la siguiente vez debe buscar en los de aquí y para la siguiente en estos. O sea que por eso el inicio no debe quedar con referencia absoluta, sino solamente el final. Punto y coma, la columna que voy a extraer, que sería la 14, y punto y coma, falso. ¿Sí? Eso sería lo que voy a hacer. Entonces, en ese orden de ideas, voy a copiar entonces, voy a calcular hasta acá, hasta el final, las columnas, y voy a copiar las fórmulas. ¿Sí? Voy a arrastrar las fórmulas. Y entonces aquí ya tengo que, por ejemplo, para la ciudad de Cartagena, ¿sí? El distribuidor que tuvo mayores ventas fue J. Glotman, ¿sí? Y tuvo en ventas 601.224.300. Bueno, adelante, Vladimir, ¿qué inquietud tienes? Era eso, lo de arrastrar las fórmulas hasta el final, cuando sacó el max, pero ya está, okay, está claro. Ah, bueno, está muy bien. Listo, chicos. ¿Quién tiene alguna inquietud frente al ejercicio que acabo de desarrollar aquí? Obviamente yo puedo concatenar esto, sería muy bueno, porque me queda la respuesta bien, pues, bonita, como, digamos, concatenar. Yo podría decirle aquí que vaya Barranquilla, o podría decirle ciudad, como quiera. Bueno, no importa, puede ser más sencillo, simplemente así. La ciudad Barranquilla. Aquí ¿Profe, es podría, obligatorio concatenar? pues sería mejor, pues eso no demora sino como 1 minuto, 2 minutos que lo hagan. Concatenar ahí sería Barranquilla, aquí estaría concatenando Éxito, que sería como el distribuidor. Y por último el valor de la venta del Éxito. Entonces, como queda muy ancho, le voy a decir aquí en inicio, aquí ajustar texto, ¿sí? De tal manera que él quede, digamos, todo en ese recuadro, y copiaría la fórmula también a la derecha. Y ahí está la respuesta. Entonces, para Bucaramanga, el distribuidor que tuvo mayores ventas fue Electrónica DC Limitada, y esta fue la venta que tuvo, y así para todos. ¿Listo? Bueno. Profe, ¿la puede repetir esa? Concatenar. Sí, claro. Voy a escribirla aquí para que la tengan ahí presente. Voy a escribirla aquí abajito. Y voy a ponerla más grandecita para que se vea más claro y medido. Listo. Ahí queda claro, ahí queda bien. Listo. Entonces, esta es la fórmula que estoy utilizando como para que quede ya la respuesta completica, ¿sí? O sea, me queda la ciudad, me queda el distribuidor que tuvo mayores ventas y me queda cuál fue la venta que tuvo ese distribuidor. Bueno, ¿qué preguntas tienen con respecto entonces a la manera de hacerlo por tabla dinámica? Profe, yo no tengo preguntas con tabla dinámica, pero usted me podría explicar cómo fue la fórmula de concatenar en el subtotal que hiciste ahorita. Sí, por aquí la tenemos. Que colocaste fue como la palabra como tal. Sí, voy a colocarla por aquí. Ahí está. Entonces, concatenar, coloqué entre comillas dobles año, 2 puntos, espacio, quiere decir, lo que va entre comillas dobles es un texto que yo estoy introduciendo porque quiero que aparezca. ¿Ya? Punto y coma, y ahí ya le dije la celda, B4. Punto y coma, voy a introducir otro texto que es un espaciecito, un guión, la palabra ciudad, 2 puntos y un espacio. Todo eso entre comillas dobles porque todo eso es una cadena de caracteres, o sea, un texto. Después punto y coma, la celda B20, punto y coma y otro texto. ¿Sí? Un espacio, guión, la palabra venta, 2 puntos y un espacio. Y después punto y coma y la celda B18. Para que me aparezca escrito así como lo ven aquí con letra roja. ¿Listo? Lo que está en letra rojita es lo que está haciendo esa fórmula. Es lo que está mostrando como resultado esa fórmula.
Profe, siempre debe llevar 2 puntos, ¿cierto? Así como para No, pues eso es, me parece bonito, pero pues eso ya es, digamos que forma, ¿no? decisión. Sí, no hay problema de decisión. Luis, qué pena, pues, o sea, me da pena hacerte volver un poquito, pero sí siempre tuve un problema hoy haciendo un ejercicio, y es cuando, después de que ya tienes el valor máximo, pues sacas la fórmula para que te salga pues Valledupar, Manizales, Pereira, y luego solo arrastras y te replican todas. Ahora entendí que tenías que anclar en la tabla, cuando seleccionas todo el área, todos los valores, ¿cierto? Anclaste el segundo valor con el signo de pesos para que precisamente se corra cada vez una casilla, ¿sí o no? Una columna. Pero yo lo Ya, aquí hago está. y no me sale. ¿Tú lo haces qué, perdón? O sea, yo lo he hecho millones de veces hoy y no me las está duplicando, ¿sí me entendés? O sea, a veces sí, a veces no, no sé qué es lo que pasa, pero cuando hago eso para arrastrar y no tener que replicar la fórmula en todas, me genera un error. Pues ahí lo que tendrías que asegurarte es que te quede bien escrito el rango y que después de los 2 puntos del rango, de hecho, si voy a copiar la fórmula y la voy a poner aquí más grandecito. Esta es la fórmula, voy a ponerla más grande y con otro color, un color por ejemplo azul. Lo que hay que asegurarse es que salud, que viva el coronavirus. Qué pena, profe. Que no viva, profe. Pues con eso toca que viva, ahí vivió para un poco de No, gente. no, es alergia, eso no es coronavirus, No, que profe. no tengo antivirus. Es rinitis, es rinitis. Entonces allí, por ejemplo, esto que está sombreado, hay que verificar que quede bien escrito, ¿no? La celda con la que arranca, 2 puntos, la celda con la que termina con signo de pesos antes de la letra y antes del número. O sea, si está bien escrito, no debería generar error. Si está generando un error, ya está muy extraño, porque no debería hacerlo. Listo, vale. Vale. Gracias. Profe, ¿ya podemos hacer el parcial? Bueno, pues primero estoy aclarando las dudas que ustedes tienen para poder que se enfrenten al parcial sin problemas. Es que después nos da menos tiempo. Sí, pero es preferible tener un poquitico menos de tiempo y saber cómo enfrentarse a tener mucho tiempo y no saber nada. Bueno, no saber nada tampoco, que tener muchas dudas, digamos. Profe, Entonces, ¿sí? el total general, pues en este caso para esta pregunta No lo haría preguntan. falta pues, Sí, no, calcularlo, ¿cierto? no, porque no lo están Ah, pues preguntando. depende de Entonces, la... no. Sí, a mí se me fue hasta allí, pero no, ese no es necesario. Digamos que no se requiere porque no lo están pidiendo. Si en el enunciado dicen, vea, calcule el total, ahí sí, claro, hay que tenerlo en cuenta, pero no, aquí no lo están pidiendo. O sea que no se necesita. Ya lo quité. Disculpe, los 2 puntos que quedan antes de la cifra que lleva valor absoluto, ¿van manuales? ¿Se tienen que No, ubicar? no, todo este rango B5 hasta H16, uno lo selecciona. Cuando estuvimos armando la fórmula, ¿sí? Es este rojito, ¿sí? Y uno lo seleccionó, ¿sí? Uno lo selecciona. Entonces allí uno sombrea todo este rango, arrancando desde aquí y llegando hasta acá, hasta Valledupar. Cuando está armando la fórmula, uno lo sombrea. Y entonces él automáticamente lo escribe con los 2 puntos. Lo que uno hace después es que uno viene aquí y se asegura que el último, el que está después de los 2 puntos, quede con signo de pesos tanto la fila como la columna, la letra como el número, pero no es donde arranca, sino después de los 2 puntos. Eso es lo que tiene que asegurarse uno. Listo, profe. ¿Listo? Bueno, lo otro, chicos, que tienen que tener muy en cuenta es lo otro que vimos en las clases, que es cómo calculamos qué trimestre era, qué bimestre, ¿se acuerdan? ¿Qué semestre? Eso también tiene ¿Lo que tenerlo. podemos repetir? No. Para refrescar nuestra memoria. No. Profe, pero eso lo tenemos que hacer ¿con qué fórmula? ¿Con redondear? Como usted quiera. ¿Con la que yo desee? ¿No hay con problema? la que usted desea, a no ser que en el examen le pidan en específico. A ver, ¿cuáles estrategias teníamos? Teníamos una estrategia que fue utilizando
Utilizando B. Buscar B. Armamos una Buscar B, tablita, ajá. sí, tranquilo. Por favor, no hablen engalladas, sino que levanten la mano, que es muy maluco escuchar mucha gente hablando al mismo tiempo. Primero, Buscar B, donde armábamos una tablita y íbamos y buscábamos y traíamos la columna 2. Esa era muy sencilla, esa era una estrategia. Segunda estrategia, la estrategia que yo les enseñé, bueno, por ahí también otro compañero la había pues trabajado, y era la de redondear punto más. Le está diciendo que no ¿Listo? hable. Y esa redondear punto más es, digamos que, muy apropiada también. Le está diciendo Y que no había hable. otra estrategia que era la de condicional. La gente me... Era la de el condicional. Entonces la del condicional, A ver si que me interesa. bueno, me tocó silenciarlos porque es muy complicado. Entonces, la del condicional, que algunos compañeros la hicieron, de hecho creo que fueron, no sé, 2, 3 compañeros, y les mostró cómo habían usado, sí, tal cosa, sí, y colocaban que se cumplieran, por ejemplo, si era un trimestre, había que cumplir 3 condiciones, si el mes es 1, o es 2, o es 3, entonces es del trimestre 1, así, punto y coma, sí, tal cosa. Entonces, esa fórmula del sí es la otra estrategia. Entonces, yo les voy a decir en el examen que calcule por cada una de las 3 estrategias, cada una de las que vimos pues aquí en la clase. Si quiere, usted puede acceder al material, no hay problema, muchachos. Yo lo que necesito es que le cojan el tiro a las cosas, ¿ya? Que le cojan el tiro a las cosas y que no me copien, o sea, que no se vayan a pasar de uno a otro nada, simplemente que cada uno comience a trabajarlo hasta que lo saque. Sí, esa es la idea. La otra cosa, muchachos, es que quiero dejar en claro que hay unas funciones muy básicas que no sé, no las tocamos porque como que no fue necesario, pero pues quiero que las tengan en cuenta y es la siguiente. Miren acá, por favor. Aquí voy a escribir la fecha de hoy, ¿listo? Hoy es esa fecha. Año 2020, mes 6, día 11. Si yo quiero extraer de allí el año, pues hay una fórmula que se llama año. Año, listo, miren. Y aquí la voy a escribir al ladito para que miren cómo es la fórmula, año. Si yo quiero extraer el mes, pues hay una que se llama mes. Profe, no la vi, es que se me está bloqueando mucho su pantalla, no la logro ver bien. Y allí, ¿cómo te puedo ayudar? Es que ya me apareció cuando ya tenía el resultado, no me dejó ver. Ah, pues sí, pero no importa, ahí al ladito está escrita la fórmula, al lado derecho del... Donde dice igual, esa es la formulita, entonces eso fue lo que escribí. Y si usted quiere el mes, pues de igual manera también lo puede... si usted quiere el día, día, correcto. Entonces, la fórmula sería esta. Y si usted quiere, por ejemplo, el mes, pero... Bueno, por lo menos ahí con esas que les estoy mostrando cómo de una fecha extraer el año, o extraer el mes, o extraer el día, según si lo requieren, ¿no? Si en algún momento pues lo necesitan, ¿sí? Pero hay otras fórmulas también muy interesantes, por ejemplo. Profe, qué pena. Creo que se te está entrecortando. No sé si es mi internet solamente. Podría ser mi internet. ¿Cómo ven los demás? Me llega también un poquito bien. A mí a veces se me corta la voz, no la pantalla. Yo veo bien. Y entonces, ¿cómo me escuchan? ¿Cómo están sintiendo lo que estoy haciendo? ¿Bien o no? Sí, lo que pasa es que a veces se salta la pantalla. Pues yo escucho bien, Está profe. explicando una cosa y ya veo otra cuando se... No, profe, ya me di cuenta que era mi internet. Acabo de acomodarlo a ver si hay cosa. Ah, bueno, está bien. Listo, chicos. Entonces quiero mostrarles estas funciones que están aquí, porque estas funciones les ayudan a pasar en una fecha, extraer el año o extraer el mes. Me interesa mucho esto porque yo les voy a pedir esto en el examen. ¿Por qué? Porque basado en el mes en número, es que ustedes van a calcular todo. O sea, ustedes van a calcular el bimestre, el trimestre, el semestre, sí, basado en el mes en número. ¿Sí es claro? ¿Hay alguna pregunta sobre esto, chicos? Sobre esta parte que acabo de mostrarles aquí.
sería mucha molestia, profe, que me explicara, es que mi internet se dañó y apenas me pude volver a conectar. Pues ahorita, esa parte no la vi, lo de los meses, esa formulita, lo demás sí. Listo, bueno, ok. Entonces, si yo tengo una fecha en alguna celda, yo de allí puedo extraer el año, puedo extraer el mes o puedo extraer el día. ¿Con qué fórmulas? Con estas formulitas que están escritas aquí al lado. Sí, yo escribo año igual año y la celda en la que está la fecha y él automáticamente me trae el año de esa fecha. Lo mismo el mes, me trae el mes de esa fecha y lo mismo el día, me trae el día de esa fecha. El día es 11, el mes es 6 y el año es 2020. Entonces estas son las formulitas, igual año, igual mes, igual día. Eso es lo que estaba explicando. Ok. Bien. ¿Listo? Gracias, profe. Sí, gracias. Bueno, tengan en cuenta cómo calcular entonces por los tres métodos, el bimestre, el trimestre, lo que sea que les pidan. El primer método es utilizando buscar B. El segundo método es redondear punto más. Y el otro método es los condicionales sí, utilizando sí y o. Esos son los tres métodos que se hicieron aquí, varios compañeros lo explicaron, se ganaron décimas, aquí los tengo anotados, ¿sí? Para que a la hora de calificar el examen les voy a dar sus décimas. Fueron Steven Adolfo Vivero Sánchez, Fabio Andrés Vázquez Manzano y Alejandro García Peña. ¿O estoy equivocado? No, está correcto. Vladimir Puertas Ochoa falta. Sí, ese sí no Y falta. Daniel yo pasa. No, ese tampoco falta. ¿Listo? Entonces, ellos explicaron pues la manera de hacerlo, todo el mundo lo entendió. Yo les dije, pregunten chicos, pregunten, y todo el mundo pues estaba claro, preguntaron algunas cosas y todo el mundo entendió. Entonces, bueno chicos, no siendo más, quiero preguntarles si hay alguna otra duda. ¿Ninguna? No chicos, no tienen ninguna otra duda. Entonces, por favor, fueran tan amables, activen sus cámaras. Todos, por favor, Gabriela Reyes, Estefanía, Juan Camilo, Esteban, Santiago, todos, por favor, activen sus cámaras. Y, por favor, activen sus cámaras bien, que yo los pueda ver. No así, que me activan la cámara colocándola así. No, así no, muchachos. ¿Sí? O que me activan la cámara colocándola así, como viendo una oreja de la persona. Ahí viendo la oreja, no. No. Por favor, actívenla bien, o sea, que se vea la persona como es, ¿listo? Bueno, faltan algunos por activar. Juan Camilo. Santiago siempre tiene dos conexiones. Por ahí está Santiago ya conectado con video. No. Ok, Santiago, por favor deja activa la cámara todo el examen, por favor. Juan Camilo. Listo, profe. Muti ya está, yo lo vi ahora. ¿Dónde está Mutis por ahí? No, Juan Camilo, activa por favor tu cámara. Juan Camilo Mutis. Juan Camilo Mutis. Hola, Juan Camilo. Listo, Juan Camilo, gracias. Ok. Está tomando cafecito, profe, ya me siento. Bueno. Listo, Alejandro García. Alejandro. Profe, yo tengo celular y computador. ¿Y dónde está? ¿Dónde te veo? A ver, ¿dónde te veo? Hágame así. Listo, Alejandro. Hagan así. Sí, para poder identificarlo rápidamente sin tener que leer todos los nombres. Gracias, Alejandro. Ok, muchachos, entonces, por favor, descarguen su parcial desde la plataforma del Q10 y arrancan.
Por favor, todo el tiempo con la cámara activa para todos. ¿Ya todos escribieron, chicos, sus nombres y apellidos en el chat? Por favor, procedan a escribir sus nombres completos y apellidos completos en el chat para la asistencia. Profe, son 6 preguntas. Para cada una se pone el número en la hoja, ¿verdad? Sí, pero venga, yo les valido una cosa frente a eso. La pregunta número 1, ¿sí? La pregunta número 1, esa sí se contesta en la hoja de datos. ¿Listo? La pregunta número 1. Y la pregunta número 2, como quieran. La pregunta número 2 queda libre. Puede ser en la misma hoja de datos que abran otro. Ah, no, mentiras. Mes en letras y día en letras. No, la pregunta 1 y la 2 se hace en la hoja de datos. Sí, porque hay una columna que se llama día en letras y otra que se llama mes en letras. ¿Sí? Y esas, o sea, la columna F y la columna H, esas son las respuestas de la pregunta 2. Y las respuestas de la pregunta 1 son las otras columnas que están vacías para llenar. O sea que la pregunta 1 y la pregunta 2 las desarrollan en la hoja de datos. Ya las demás, la 3, 4, 5 y 6, esas sí las desarrollan en otra. Sí, o sea, una en cada hoja nueva, la marcan como 3, 4, 5 y 6. ¿Listo para todos? ¿Alguna duda frente a esto, Profe, chicos? el libro que se llama Ayuda de Texto no es nada. Es una hoja de ayuda a texto. Sí, la hoja que se llama ayuda de texto es porque la pregunta número 2, ¿sí? Les está pidiendo que ustedes lean. Yo les sugiero que esa la dejen de último, porque esa es una pregunta que no tiene que ver con las demás. Sí, en la pregunta número 2 yo les estoy pidiendo que lean la hoja que se llama ayuda de texto, que entiendan cómo funciona esa función que se llama texto y que la utilicen para responder lo que les piden allí, calcular el mes en letras y el día en letras, ¿ya? Entendiendo la explicación que dan ahí en la hoja que yo les coloqué como ayuda de texto. Pero dejen esa de último, ¿por qué? Porque esa pregunta no es necesaria para responder las demás y esa pregunta les va a consumir tiempo porque tienen que leer y entender. Entonces dejen esa de último, arranquen con la primera, salten a la tercera, cuarta, quinta, sexta y de séptima hacen la segunda. ¿Listo? De séptima hacen la segunda. Todas valen lo mismo, entonces no importa que dejen de última cualquiera, dejen la segunda de último. Esa es la sugerencia que les doy. ¿Listo? ¿Qué otra pregunta tienen, chicos? ¿Ninguna? Profe, yo tengo una. Vladimir, quiero pedirte que por favor coloques la cámara, pero viéndote, por favor. Profe, yo tengo una pregunta. Adelante, Leonel. Profe, pues en la primera de llenar el semestre, cuatrimestre, trimestre, dice que la primera opción con buscar B, con la opción, pero entonces para abrir la otra tabla, ¿se puede abrir una hoja nueva para uno poder hacer la respuesta o para hacer las tablas? No, pero para la primera se responde en la hoja de datos. Ahí están las columnas ya creadas, Leonel. Ah, listo, profe. Ya las columnas están creadas, están vacías, sin información, porque tienes que armar la fórmula y copiarla hacia abajo. Ok. ¿Listo? Vladimir, ¿me puedes colaborar con la cámara, por favor?
Bueno, chicos, que Dios los bendiga. Les deseo que les vaya muy bien en su examen. Es un examen a la medida de las cosas que hemos practicado. Sí, la única pregunta, digamos, distinta es la segunda, porque pues es una pregunta justamente para leer y entender, pero exceptuando esa, todas las demás son tal cual de lo que hemos trabajado aquí en clase. Profe, una pregunta para hacer, digamos, unos rangos, para hacer algunas preguntas. ¿Lo hacemos en una hoja aparte? ¿Creamos una hoja aparte para hacer, digamos, como los rangos? ¿Hacer los rangos? ¿Cómo así? Perdón. Pues, es decir, como la fórmula que usted nos explicó para hallar los meses, para hacer esos rangos que usted nos sugirió que lo hiciéramos en otra hoja, en este caso también lo hacemos en una hoja distinta. Sí, sí, podrían llamarle listas a esa hoja. Listas. Para el buscar B, para poder utilizar el buscar B. Sí, llámele listas. Profe, perdona la pregunta. ¿La primera se responde en la hoja de preguntas o en la hoja de datos? Vuelvo a repetir, la pregunta 1 y la pregunta 2 se responde en la hoja de datos. Ah, bueno, gracias. La 3, la 4, la 5 y la 6 se responde cada una en una nueva hoja bautizada así. 3, la otra 4, 5, 6. Así. Ya todos colocaron, chicos, sus nombres y apellidos en el chat. Es que voy a dejar de grabar porque, pues, estar ahí en silencio 2 horas grabando, pues, todo el mundo respondiendo ese examen, no sé, creo que es como mucho tiempo de grabación sin necesidad. Yo sí, profe. Listo, bueno. Voy a dejar de grabar, entonces si alguien falta por escribir sus nombres y apellidos, por favor aprovechen y háganlo ya mismo para que queden dentro de la lista de asistencia.